La masacre de Bucha, el horror que cambió la guerra. Bucha no fue una batalla, fue un descubrimiento. Cuando las tropas rusas abandonaron esta pequeña ciudad cercana a Kiev, el mundo vio algo que ya no podía ignorar. Calles silenciosas, casas destruidas y cuerpos que llevaban semanas esperando ser encontrados. Lo que apareció en Bucha cambiaría para siempre la percepción internacional de la guerra. Marzo del 2022. La invasión rusa apenas llevaba unas semanas en marcha. Las fuerzas rusas habían avanzado rápidamente hacia Kiev y ocuparon varias localidades cercanas a la capital ucraniana. Entre ellas estaba Bucha, una ciudad de poco más de 30.000 habitantes que hasta entonces era un lugar tranquilo a las afueras de Kiev. Pero cuando Rusia inició su retirada del norte de Ucrania a finales de marzo, comenzó a emerger una realidad completamente estremecedora. Una realidad que conmocionó a Ucrania y al mundo entero. Los primeros soldados ucranianos que regresaron a Bucha encontraron una ciudad irreconocible, impactante. Las calles estaban vacías, muchas viviendas habían sido destruidas y entonces aparecieron los cuerpos. Algunos estaban tendidos sobre el asfalto, otros junto a bicicletas, otros cerca de vehículos abandonados. Algunos parecían haber intentado escapar, otros simplemente habían desaparecido durante la ocupación. Las imágenes recorrieron el mundo en cuestión de horas. Periodistas internacionales comenzaron a llegar, investigadores, equipos forenses, organizaciones de derechos humanos. Y cuanto más avanzaban las inspecciones, más preguntas surgían. Las autoridades ucranianas denunciaron ejecuciones de civiles. También aparecieron testimonios de vecinos que relataban detenciones, desapariciones y episodios de extrema violencia durante la ocupación. Posteriormente comenzaron las exhumaciones. Detrás de una iglesia de la ciudad se halló una gran fosa donde habían sido enterradas numerosas víctimas. Durante los combates y la ocupación, investigadores y forenses empezaron un trabajo que continúa años después. Cada cuerpo tenía una historia, un padre, una madre, un abuelo, un vecino, personas que apenas unas semanas antes llevaban una vida completamente normal. Mientras tanto, imágenes satelitales y análisis independientes indicaron que numerosos cuerpos ya se encontraban en las calles cuando las fuerzas rusas controlaban la ciudad, contradiciendo las versiones que afirmaban que todo había ocurrido después de la retirada rusa. Y entonces llegó la pregunta que todavía resuena hoy: ¿qué ocurrió exactamente en Bucha durante aquellas semanas? Muchas respuestas han sido reconstruidas, otras quizás nunca se conocerán por completo, porque muchas víctimas ya no pueden contar su historia, porque muchos testigos murieron y porque algunas familias siguen esperando respuestas más de 4 años después. Lo que sí quedó claro fue la magnitud de la tragedia. Las autoridades locales informaron inicialmente de cientos de víctimas recuperadas en la ciudad y en las zonas cercanas, mientras los equipos forenses seguían encontrando nuevos cuerpos. Pero hay algo que convirtió a Bucha en un momento decisivo de la guerra. No fueron únicamente las cifras, fue el impacto visual, la fotografía, los testimonios, las grabaciones, las investigaciones. Por primera vez, millones de personas en todo el planeta vieron de forma directa las consecuencias humanas de la ocupación. La guerra dejó de ser una sucesión de mapas y avances militares. Pasó a tener rostros, nombres, familias, historias, y ese cambio fue enorme. Porque desde ese momento la presión internacional sobre Moscú aumentó de forma significativa. Gobiernos occidentales exigieron investigaciones, organizaciones internacionales reclamaron responsabilidades y Bucha se convirtió en uno de los símbolos más poderosos de toda la invasión. Hoy, cuando se habla de la guerra de Ucrania, hay nombres que representan batallas: Mariupol, Bakhmut, Kherson, pero Bucha representa algo muy diferente. Representa a las víctimas civiles, representa a quienes quedaron atrapados entre los combates, representa a familias enteras cuya vida cambió para siempre. Las investigaciones continúan, los equipos forenses continúan, los procesos judiciales continúan. Y miles de personas siguen esperando que algún día se establezcan todas las responsabilidades y que se haga justicia para las víctimas por la tremenda masacre que se cometió.
Porque más allá de la política, más allá de la propaganda, más allá de los discursos, Bucha dejó una pregunta imposible de ignorar. ¿Qué le ocurre a una sociedad cuando la guerra llega hasta la puerta de su casa? Y ahora quiero saber vuestra opinión. ¿Crees que algún día todas las víctimas de Bucha obtendrán la justicia que sus familias llevan años reclamando? Muchísimas gracias. Voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes, apoyen al canal y nos vemos en el próximo vídeo.